Al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas. Europa fue entonces también testigo de una serie de cambios radicales en el panorama internacional y de unas guerras de alcance desconocido hasta entonces. Es el caso de la llamada de los 30 años, que afectó a un alto número de países, tantos que se habla de este conflicto bélico como de la Primera Guerra Mundial de la Edad Moderna. Ella supuso el final de la hegemonía de España en Europa y la desintegración del Imperio Romano-Germánico en beneficio de Francia y Suecia. La Paz de Westfalia vino a continuación a fijar un nuevo orden internacional, en el que desaparecieron las figuras del Papa y del Emperador como árbitros supranacionales, buscando en las relaciones internacionales un equilibrio de poder entre todos los estados, si bien Francia ejerció de hecho como primera potencia, dirigiendo la política del continente. Tras la Guerra de Sucesión al trono de España, la Paz de Utrecht, firmada en 1713 entre Francia, Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia, y la serie de tratados que siguieron a aquella, buscaron reforzar la idea de un equilibrio internacional, esta vez sin hegemonía alguna, aunque se atisbaba ya el poder creciente de Inglaterra, al menos en su dominio del mar. La Europa barroca fue también la Europa de las grandes capitales, que además de albergar la corte y acometer obras de porte monumental, contaron con un fuerte ejército y una compleja administración. Esto es, los dos apoyos más firmes de las monarquías absolutas, entre las que destacó por encima de todas la de Francia con Luis XIV, quien paradójicamente abandonó París por Versalles, donde hizo del absolutismo una obra de arte. La redefinición del mapa político de Europa hizo más patentes si cabe las diferencias estilísticas entre sus distintos focos artísticos, donde además del papel jugado por Italia, desde Nápoles a Venecia, pasando por Roma, otras regiones como los Países Bajos, de los que en 1648 se independizaron las Provincias Unidas de Holanda, contó con importantes talleres artísticos en ciudades como Amberes, Haarlem, Delft o Ámsterdam. Ámsterdam, donde residió Rembrandt, fue uno de los centros financieros más importantes de Europa y que, al decir de Roussignol en 1665, es hoy en día la ciudad más comercial, la más frecuentada por los mercaderes del resto del mundo. Es hoy la tienda de Europa, o casi diría más bien del universo, a la que van a hacer negocios todo tipo de naciones.
Este bienestar procedía en gran parte de su comercio ultramarino con las Indias Orientales, proporcionando excelentes beneficios y favoreciendo todo un coleccionismo burgués que se recoge con un gusto exquisito en la pintura de Vermeer. Muy distinto era el panorama español, con excelentes maestros en los antiguos talleres de Sevilla y Valencia, a los que en el siglo XVII se suma el de Madrid, nutrido de maestros llegados de Sevilla como Velázquez, Zurbarán o Alonso Cano. Solo Velázquez permaneció en la corte, donde dejó una obra excepcional al servicio de Felipe IV, para quien pintó, entre otros muchos lienzos, el cuadro de la rendición de Breda, más conocido como Las Lanzas, con destino al Salón de Reinos del Buen Retiro, donde con otros maestros se ilustraba en parte aquella Europa en guerra comentada anteriormente. La obra artística y la vida de sus creadores suele verse como una historia con vida propia y alejada de cuanto sucede a su alrededor. Sin embargo, está profundamente encarnada en la sociedad en que vivió, resultando muy ilustrativo revisar de quiénes fueron contemporáneos algunos maestros del barroco. Así, Guido Reni lo fue de Kepler, Rubens de Tirso de Molina, Bernini de Velázquez, François Mansart y de la extraordinaria generación de la última década del siglo XVII. Todo en un interminable pero apasionante azar que hace de esta época un mundo fascinante. Si por otra parte se hace una lectura cruzada de hechos coetáneos, resulta, por ejemplo, que Pietro da Cortona, nacido el mismo año que Descartes, estaba pintando el techo del Palacio Barberini cuando se produjo en 1633 la condena de Galileo, quien a su vez era rigurosamente contemporáneo de Gentileschi, Lope de Vega y Monteverdi. Cuando Milton publicó El Paraíso Perdido en 1671, Murillo pintaba en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Y en el año de 1682, cuando Newton, miembro de la Royal Society, editó sus Principia Mathematica, el presidente de aquella institución científica de Londres no era otro que Christopher Wren, el autor de la Iglesia de San Pablo. Era el mismo año en que moría Claudio Lorena, cuyas luces crepusculares iluminan la fascinación del arte barroco. La arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII tuvo en Europa un desigual reparto e imagen, pues según sus vicisitudes históricas, tradiciones locales e influencias recibidas, cada país ofrece toda una serie de variantes sobre la base común de una riqueza formal creciente. La arquitectura barroca tendió a ser en sí misma espectacular, teatral en sus efectos, llamativa en sus formas y poderosa en su expresión. Las composiciones más atrevidas y libres del manierismo fueron su punto de partida, sí, pero sin desconocer que hubo también un barroco equilibrado de honda tradición renacentista. Así, frente a la exuberancia barroca, existió una templanza igualmente barroca, tanto que cabe hablar de barroco y clasicismo como las dos caras de una misma moneda.
En 1666, un pavoroso incendio destruyó buena parte de la ciudad de Londres, desapareciendo sus edificios más representativos, entre los que se encontraba la gran catedral gótica de San Pablo. Para su reconstrucción se llamó a Christopher Wren, a quien se encargó también el replanteamiento de la ciudad, donde la nueva catedral ocuparía un lugar privilegiado sobre el solar de la iglesia medieval desaparecida. El actual templo de San Pablo fue el resultado de un largo proceso en el que se barajaron gran número de ideas a través de planos y maquetas, destacando la conocida como el Gran Modelo, que se custodia en la propia catedral y cuya ejecución se terminó en 1673. Sin embargo, no sería este espectacular modelo ni otras propuestas ulteriores las que se llevarían a efecto, sino un último proyecto que data de 1675, en el que la planta de la catedral, siendo una obra del siglo XVII, venía a repetir la disposición de la incendiada catedral gótica. Cambiaba el estilo, sí, pero su disposición con el coro en la profunda cabecera era de clara estirpe medieval. En su amplia cripta encontraron reposo los restos del propio Wren, a quien seguirían entre otros artistas británicos, pintores como Reynolds, Turner o Blake. San Pablo de Londres, que sin duda se miró en San Pedro de Roma, es un ejemplo del rostro clásico de la arquitectura barroca, inspirada en modelos del Renacimiento, siendo su cúpula, solo externamente, un recuerdo de algunos proyectos de Bramante. La catedral estaba prácticamente terminada en 1698, a excepción de la fachada, con sus torres de recuerdos borrominescos, y el frontón, con el gran relieve de la conversión de San Pablo, todo ello ejecutado en torno a 1705. Faltaba igualmente terminar la gran cúpula, la obra maestra de Wren, que finalizó su hijo en 1707. La aparente sencillez de su aspecto exterior encierra una compleja estructura barroca de bóvedas que permitiría crear interesantes juegos de luz y perspectiva, haciendo coincidir la forma arquitectónica con sus exigencias mecánicas. Su sabia construcción constituye uno de los hitos más notables de toda la historia de la arquitectura. La cúpula de San Pablo de Londres tenía su antecedente en lo visto por Wren en la iglesia de los Inválidos de París, obra de Gilles Ardoin-Mansart, donde el verticalismo de su ordenado volumen culmina con una cúpula de análoga complejidad interna, lo que explica el aparente doble tambor que deja ver exteriormente. La presencia de estas cúpulas sobrealzadas de tradición renacentista es una constante en un grupo de iglesias como la Val-de-Grâce y la Sorbona en París, o la Salute de Venecia, hasta que su sólida geometría se rompió en manos de los más atrevidos arquitectos del siglo XVII, como fueron Borromini y Guarino Guarini. En sus manos, la forma exterior de la cúpula perdió interés, para no ser sino mero resultado de las necesidades lumínicas del interior. Por ello, Guarini, en la iglesia de San Lorenzo y en la capilla del Santo Sindone de Turín, abrió numerosos huecos que a modo de ojos iluminaban el interior de un modo sorprendente. La cúpula había dejado de ser una superficie curva continua para dar lugar a complejas formas estrelladas de disposición calidoscópica, en una combinación que, siendo esencialmente barroca, tiene algo de arcana belleza medieval. Siendo muy difícil traspasar aquellos límites formales y constructivos, la cúpula y la arquitectura toda recuperaron el equilibrio de antaño a comienzos del siglo XVIII en obras como la iglesia de la Superga, también en Turín, proyectada por el abate Filippo Juvarra por encargo de Víctor Amadeo II de Saboya. Este reencuentro con el clasicismo que encabeza Juvarra, y que sin dejar de pertenecer al mundo barroco resucita soluciones clásicas como los pórticos, columnas y frontones, se comprueba igualmente en la iglesia votiva de San Carlos Borromeo de Viena. Esta obra fue encargada al arquitecto Fischer von Erlach por el emperador Carlos VI en acción de gracias por haberse librado la ciudad de la peste de 1713. La cita erudita y clásica de las columnas, al modo de las de Trajano y Marco Aurelio en Roma, convive con una iglesia de planta oval, donde la contención decorativa incluye formas de clara tradición barroca, aunque muy lejos del recargado mundo formal de otras escuelas y maestros en estos epígonos del barroco en Europa.
Paradójicamente, y cuando el barroco estaba en una fase final de vuelta al orden, otras áreas, como España, impulsaron su verdadera arquitectura barroca en pleno siglo XVIII. De ello son excelentes muestras tanto la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, terminada por Casas y Novoa, como la más meridional fachada de la Catedral de Murcia, proyectada por Jaime Bort con una libertad compositiva sorprendente, donde no faltan detalles de claro perfil rococó. Otro tanto sucede en los países germánicos, donde abadías e iglesias de peregrinación como la de los 14 Santos de Baltasar Neumann ofrecen torreadas fachadas de muy tradicional perfil, aunque rematadas ahora por animados chapiteles bulbosos. A su vez, los interiores ofrecen un rico y amplio repertorio formal, cuya verbosidad expresiva se aviene bien con el propio carácter barroco de la devoción popular a la que dieron cobijo, sin perder por ello elegancia y finura, tanto en el detalle como en la orquestación general. El espacio interior se ordena de modo original en favor del efecto general, donde se desdibujan los límites de las artes, invadiendo la pintura el campo de la arquitectura y aflorando entre ambas esculturas, púlpitos y elementos en relieve, en una suma bellamente integrada a la que se añaden la vistosidad de los materiales, el color y la luz, hasta alcanzar un clímax de delicada religiosidad único en la Europa católica. Muchas de estas iglesias se concibieron con efectistas transparentes a contraluz que tienen su origen en el que Bernini hizo en San Pedro de Roma sobre la silla del apóstol, más allá del célebre baldaquino en bronce con columnas salomónicas. Este nuevo orden salomónico, de columnas torsas, que se decía inspirado en el del Templo de Salomón en Jerusalén, encontró su más amplio eco en los retablos españoles, como el de San Esteban de Salamanca, una de las obras más conocidas de José Benito de Churriguera de finales del siglo XVII. Estos retablos salomónicos se prestan a composiciones diversas, fingiendo en ocasiones inexistentes espacios, como el retablo baldaquino del Hospital de la Caridad de Sevilla, de Simón Pineda, para albergar la escena del entierro de Cristo de Pedro Roldán. Si bien los retablos se hicieron en madera dorada, también existen ejemplos de bella arquitectura marmórea, siendo magníficos los tabernáculos exentos, entre los que destaca el del Sagrario de la Cartuja de Granada, proyectado por Francisco Izquierdo e iniciado en 1704. Con frecuencia, retablos, tabernáculos y capillas establecieron un diálogo a través del espacio y de la luz, de tal forma que su belleza radica precisamente en su pura musicalidad. La puesta en valor de la arquitectura en su propio medio, dando lugar a una verdadera escenografía urbana, fue uno de los rasgos más sobresalientes del mundo barroco. Roma, también en este aspecto, se convirtió en el ejemplo a imitar, pues la intervención de Bernini y otros arquitectos en sus calles y plazas, donde se alzaron espectaculares fachadas, obeliscos, fuentes y escaleras, hicieron de la ciudad eterna una eterna lección de cómo la ciudad puede y debe ser considerada en sí misma como una obra de arte. En la memoria de la historia quedarán para siempre obras como la gran escalinata que desciende desde la iglesia de la Trinità dei Monti hasta la Plaza de España. Su autor fue Francesco de Santis, quien la hizo entre 1723 y 1726 a solicitud del Papa Inocencio XIII. Es, sin duda, una de las obras maestras del urbanismo barroco, como sucede igualmente con el conjunto de la Fontana di Trevi, proyectada por Nicola Salvi e inaugurada en 1762 por el Papa Clemente XIII. Entre los temas arquitectónicos que encontraron amplio desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, no faltó el de la villa o palacio suburbano, que enlazando con la tradición renacentista siguió produciendo obras maestras. Los châteaux franceses forman un grupo de gran personalidad al rodearse de disciplinados jardines, puentes y estanques, como los de Maisons Laffitte y sobre todo Vaux-le-Vicomte,
donde se hizo un ensayo general de lo que sería poco más tarde el conjunto de Versalles. Mayor importancia alcanzaron los grandes palacios reales, desde el Louvre de París con la columnata de Perrault, al de Hampton Court, cerca de Londres, donde también intervino Wren, sin olvidar el de Schönbrunn en Viena, el Palacio Madama de Turín con la fachada de Yubarra, o el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a tener los jardines y fuentes que rodean el Palacio de la Granja en Segovia. Este es una curiosa mezcla de estilos y carácter, pues siendo italiano en su arquitectura, ya que fue el propio Filippo Yubarra quien diseñó la noble fachada sobre los jardines, resulta francés por el gusto de estos, así como por las fuentes y juegos de agua, pues no en vano fueron encargados por Felipe V, el hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV. Pero ninguno de todos estos conjuntos de palacios, jardines y ciudades residenciales pudo competir con la obra más representativa de la Europa barroca, Versalles. Sin duda fue la empresa constructiva de mayor empeño de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto por excelencia, aquel que dijo: «El Estado soy yo». Esta afirmación de su omnímodo poder tiene traducción tangible en los dilatados horizontes de la composición general de Versalles, donde la Cámara del Rey se convierte en centro y eje del planeamiento de la ciudad, palacio y jardines. Allí, y sobre el núcleo inicial que hizo levantar su padre Luis XIII en torno al actual patio de mármol, fue creciendo un palacio de largas salas, obra de Levaux y Gillardouin-Mansart, sin olvidar la responsabilidad del pintor Lebrun. Los espectaculares jardines y bosques se ordenaron geométricamente de mano de Lenotre con fórmulas estrelladas netamente barrocas, cuya irradiación se convertía en signos visibles de aquel Rey Sol, no faltando el agua en forma de caudaloso canal o domeñada en estanques y fuentes. Completaban el ambicioso proyecto las numerosas estatuas que pueblan aquellos jardines bajos, cada uno con su nombre y significado propios, de los que el mismo Luis XIV dejó una curiosa descripción e itinerario. Bien puede afirmarse que Versalles fue el espejo en el que se miró gran parte del arte cortesano de las monarquías absolutas del siglo XVIII, imitando el lujo y carácter de su arquitectura, mobiliario, jardines y fuentes en una secreta pero evidente rivalidad. Cuando los seguidores de Miguel Ángel cerraron el siglo XVI con movidas fórmulas manieristas, abrieron a su vez la puerta a la escultura barroca, que tuvo en Bernini su eje vertebrador. La obra de este escultor, nacido en Nápoles, pero romano de adopción, abarcó todos los géneros, desde los temas mitológicos como Eneas y Anaquises, o el grupo de Apolo y Dafne, cuyo bello cuerpo se transforma en un laurel al ser alcanzada por el dios, según cuenta Ovidio, hasta obras de formato menor, donde siempre destacará el muy expresivo busto de Constanza Bonarelli, tenido como el primer retrato moderno de la historia de la escultura. Sin embargo, la mayor parte de la escultura de Bernini tendrá un alcance religioso que en su concepción monumental y retórica se identificaba con el espíritu romano de la Contrarreforma. Tal es el carácter del Éxtasis de Santa Teresa, canonizada en 1622,
unos años antes de que Bernini iniciara el grupo para la Capilla Cornaro. Allí interpretó la visión y palabras de la reformadora carmelita cuando escribió que veía a un ángel llevando en la mano un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevara consigo y que me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Estas composiciones de gran efectismo teatral y ambición arquitectónica tienen en la Cátedra de San Pedro en el Vaticano un ejemplo perfecto donde la luz juega además un papel primordial. Sus esculturas se ejecutaron esta vez en bronce, si bien es cierto que fue el mármol el material preferido por Bernini. Así lo atestigua la formidable figura de Longinos en uno de los machones bajo la cúpula de San Pedro, obra capital de la escultura barroca por su composición abierta, gesto actuante de la figura y magistral tratamiento de los paños. Sin duda, el modelo influyó en las vecinas estatuas debidas a otros maestros, como la de San Andrés, obra del escultor flamenco François Duquesnoy, establecido en Roma y conocido allí como Francesco Fiammingo. La protección papal de Bernini tuvo su confirmación final en los sepulcros que le encargaron Urbano VIII y Alejandro VII para la iglesia de San Pedro, ambos ocupando una exedra marmórea donde el pontífice culmina una composición piramidal. Completan estos extraordinarios grupos ejecutados en mármol y bronce las virtudes de los papas encarnadas en figuras femeninas, y la imagen de la muerte escribiendo el nombre del difunto, o mostrando el implacable reloj de arena con el tiempo ya agotado de la existencia humana. Las formas amplias y abiertas, los profundos plegados en los que se recoge la sombra y el movimiento de las figuras, en un espacio del que se apropian como parte inmaterial de las mismas, caracterizan la gran escultura barroca en Europa, tanto en su faceta religiosa como áulica y mitológica, de la que son buenos ejemplos las obras de los escultores de Luis XIV, como Girardon y Coisevaux, que trabajaron para Versalles. En este sentido, resulta muy distinta la escultura española de los siglos XVII y XVIII, prácticamente ceñida a bellas imágenes de devoción, talladas en madera y luego policromadas con un refinamiento exquisito. A su vez, lejos del movimiento que agita el arte barroco europeo, estas esculturas muestran, en manos de Montañés o Alonso Cano, un equilibrado recogimiento de gran sobriedad y sencillez, como concebidas para una religiosidad más íntima y cercana. Las imágenes de la Inmaculada Concepción, pero sobre todo las referentes a la pasión y muerte de Cristo, fueron encargos habituales de conventos, particulares, gremios y cofradías, que no dudaron en sacarlas de sus capillas habituales para pasearlas por la ciudad durante la Semana Santa. Valladolid y Sevilla, ciudades que contaron con excelentes talleres de escultores, entre los que siempre se recuerdan los de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, dieron un salto cualitativo al hacer partícipe a la escultura de la devoción popular manifestada en la calle. La iconografía de Cristo en la cruz llegó a convertirse en el reto más difícil para el escultor,
que requería no solo el talento y la pericia del artista, sino la sensibilidad precisa para salir airoso de tal trance, como lo hizo de un modo magistral Juan de Mesa. Ante su obra, cabe recordar aquel soneto de Lope que dice: «Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y pies hermosos. Oye, pastor, que por amor mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados?» Escultores como Pereira, Mena o Mora ampliaron la rica iconografía del barroco español a un mundo de monjes ascetas, místicos y santos, en una línea contenida, sí, pero cuyo realismo expresivo llegó a ser sobrecogedor bajo las gubias de Villabrille o de Nicolás de Vichy, el autor de un impresionante San Francisco de Borja, meditando sobre la muerte. Los siglos XVII y XVIII representaron para la pintura una nueva edad de oro que en nada cede al interés del brillante episodio del Renacimiento, cuyo riquísimo legado sirvió de punto de partida a la pintura barroca. Una formidable generación de pintores, entre los que se contarían maestros como Rubens, Van Dyck, Poussin, Rembrandt, Velázquez, Murillo o Rivera, dilató los horizontes de la pintura barroca con una nueva concepción de la luz, del color y de la composición, que en cada escuela tuvo su propia personalidad. En sus comienzos, la pintura barroca se alió de un modo férreo con el tenebrismo, aquella tendencia que, iniciada por Caravaggio, utilizó fuertes contrastes de luz y sombra, dando un desconocido dramatismo a sus pinturas en combinación con los nuevos puntos de vista elegidos de fuerte efecto teatral. Su célebre Vocación de San Mateo es un claro ejercicio de esta manipulación de la luz que viene dirigida desde fuera del lienzo para destacar el grupo que le interesa al pintor. Otros maestros siguieron aquella línea introduciendo en el cuadro la luz misma, cerrando mucho el diafragma lumínico y sumiendo en la oscuridad el resto de la pintura. Así, la luz, que siempre había sido junto con el color, guía y norte de la pintura, adquirió ahora un silencioso protagonismo que por exceso o por defecto, por origen o dirección, transforma el espacio, le da profundidad y refuerza o disuelve la materia, actuando como un decisivo mecanismo envolvente. La luz intensa o contrastada hacía resaltar igualmente los objetos, haciendo patente no solo su forma y color,
sino su realidad táctil, su materia inerte, su especial brillo, llegando a ser este un campo que contó con excelentes especialistas, el de los bodegones. La creciente complejidad de estas naturalezas muertas fue incorporando un número mayor de elementos y figuras de medio cuerpo, cuyo voluptuoso desorden en la pintura flamenca contrasta con la sobriedad formal y compositiva de los bodegones con figuras de la escuela española. Además de la luz, fue la composición otro de los aspectos que mejor definen esta nueva etapa barroca, pues según escuelas como la italiana y la flamenca, se buscó por encima de todo el movimiento, las líneas cruzadas y oblicuas, el movimiento inestable y una cierta tensión centrífuga que en el caso de Rubens adquiere una fuerza especial por el sabio dominio de las masas aprendido en Miguel Ángel. Sin embargo, no toda la pintura de este momento se rigió por los mismos parámetros, y así, las escuelas española y francesa, la pintura de Velázquez y Poussin, por ejemplo, tendió a composiciones ordenadas, disponiendo las figuras en actitudes estáticas que tienen mucho que ver con la estatuaria clásica. Además de los bodegones, con o sin figuras, y de los asuntos mitológicos, la pintura barroca abordó todos los géneros posibles, entre los que no podía faltar el retrato, tanto el corporativo como la conocida lección de anatomía del Dr. Tulp, pintada por Rembrandt, como el retrato cortesano, en el que siempre destacó la delicada elegancia de Anton van Dyck, autor del retrato de Carlos I de Inglaterra. Una época como la barroca, que vivió la ofensiva de la Contrarreforma y la apología de la religión católica, tuvo uno de sus más firmes apoyos propagandísticos en la pintura. Desde el carácter heroico que Rubens supo imprimir al asunto religioso, hasta el tratamiento familiar y doméstico que les dio Murillo, pasando por el gran cuadro de aparato que conmemora milagros e intercesiones de la Sagrada Forma, la rica iconografía de la pintura religiosa alcanzó entonces su momento culminante. Mitología y religión fueron también los dos grandes temas que desarrolló la gran pintura mural, especialmente en Italia, donde nunca se perdió la tradición de la técnica al buon fresco. La obra que inicia la serie barroca es el temprano triunfo de Bacco y Ariadna, de Aníbal Carracci, en el Palacio Farnesio de Roma, donde se aprecia aún su carácter manierista. Este desaparece en la visión inequívocamente barroca en el techo del Palacio Barberini, de Pietro da Cortona, o en la espectacular bóveda de la iglesia de San Ignacio, también en Roma, de Andrea Pozzo, uno de los perspectivistas más importantes que ha dado la historia de la pintura. Lucas Jordán, al final del siglo XVII, dejó una serie excelente de bóvedas y techos, como el de la escalera principal del monasterio de El Escorial, sirviendo de puente al siglo XVIII, que vería la obra de uno de los fresquistas más notable de todos los tiempos, el veneciano Juan Bautista Tiepolo, que dejó su obra repartida por gran parte de las iglesias y palacios de Europa, desde Würzburgo hasta Madrid. El final de la pintura barroca en el siglo XVIII estuvo influido por el gusto francés, amable y sensual, que se conoce bajo el nombre de rococó, coincidiendo en gran parte con el reinado de Luis XV. Las telas de Watteau, pero sobre todo las de Boucher,
con los conocidos retratos de Madame Pompadour, las diosas anacaradas y los desnudos nada ingenuos, dan buena medida de aquel carácter voluptuoso en que se sumió la pintura francesa. Fragonard, uno de los últimos y mejores intérpretes de aquella pintura galante, donde el amor, la picaresca, el beso robado o la cita a escondidas son el hilo conductor, dejó en el columpio un reflejo de la banalidad de un estamento social que conocería su brusco y tajante final en la Revolución de 1789. La talla en madera representa un capítulo muy específico dentro de la historia general de la escultura, muy estrechamente vinculado al arte español. Como en otras ramas de la escultura, además del talento del maestro se requiere un verdadero equipo de trabajo, pues son varios los oficios que allí intervienen, en especial si se trata de escultura policromada. Maestros, oficiales y aprendices formaron los talleres donde muchas veces fueron vínculos familiares los que dieron una callada cohesión interna al trabajo, transmitiéndose el oficio, sus secretos y recetas de padres a hijos. Los talleres de los escultores fueron un verdadero mundo de modelos, estampas, fragmentos, dibujos y herramientas, todo bajo un polvo general que amalgamaba aquella anárquica yuxtaposición de imágenes distribuidas sobre los bancos, muros y anaqueles. Sorprende leer la descripción de obradores como el de Tomás Sierra, escultor activo en Valladolid hacia 1700, cuando sabemos que tenía allí 302 modelos de barro cocido crudo, 92 modelos de yeso y cera, cabezas varias, brazos, manos, más de 3000 estampas, 3 bancos de taller y un potro de madera, 10 hembras y 4 gatos de hierro, garlopas, cepillos, prensas, sierras, tenazas, 100 gubias y formones, limas, martillos, barrenos, escofinas, una escoda, cinceles, 2 compases de latón y 1 de hierro, cartabones, escuadras, codales, reglas y una serie interminable de objetos de la más diversa procedencia y uso que permitieron a su dueño atender a la numerosa clientela que conoció, cuyos encargos fueron de carácter religioso. El dibujo como punto de partida para la formalización de la idea es el paso preliminar e ineludible que todo artista debe afrontar, y así, tras unos primeros tanteos y bocetos, se decide a plasmar la obra imaginada en un dibujo definitivo de gran tamaño. Allí queda fijada la composición general, las actitudes, gestos y expresiones que poco a poco permiten al autor identificarse con su nueva obra, reconociéndola como propia. No solo son las formas cuyos perfiles corrige y asegura constantemente, sino que incluso cambiando de lápiz, añade algo de color, da leves toques de luz, subraya las sombras y de este modo el incipiente modelado se va haciendo cada vez más firme hasta que al final resulta un dibujo de inequívoca naturaleza escultórica. Abandonando el lápiz y el papel, el escultor se acerca ahora al barro para modelar la cabeza, es decir, para pasar de las 2 dimensiones del dibujo visto a las 3 que exige el arte de la escultura. Para ello, sobre un vástago rígido, acumula el barro arcilloso hasta lograr el volumen deseado, sobre el que, con gran oficio y rapidez, va agregando fragmentos en el lugar preciso, de tal modo que se corresponda a lo que todavía tiene en su mente.
Aquella materia inerte va cobrando gradualmente vida ante la inquieta mirada de su creador, cuyas manos, sin instrumento alguno, intentan traducir directamente lo que le dicta el cerebro en un proceso de liberación de energía muy particular. Aquel boceto en barro, cuya humedad y frescura hay que conservar a todo trance para poder seguir trabajando en él, conoce después una larga fase de cuidadoso modelado que se va apurando hasta que el escultor considera ya terminada la obra. Los instrumentos que maneja no pueden ser más sencillos y modestos, pues se trata de unos llamados palillos, cuyo perfil sinuoso y con cabezas distintas le permiten apurar el modelado. Con la parte punzante, dentada o roma del palillo, profundiza en el barro, elimina pequeños fragmentos, acaricia las superficies, abre surcos en el cabello y barbas, sin renunciar en un momento determinado a rápidas correcciones con los propios dedos, para volver de nuevo al más sutil toque de los palillos. De aquí saldrá el modelo definitivo para pasarlo a la madera. Al igual que la cabeza, también los brazos, las manos y otras partes del cuerpo se trabajan por separado, siguiendo análogo proceso hasta su ensamble final en la figura completa. La talla en madera ha utilizado a lo largo de la historia especies muy distintas, desde el socorrido y dulce pino hasta el noble nogal, pasando por el castaño, el cedro, el roble, el álamo, la encina, el tilo y el peral, entre las más frecuentes. Cada una de estas maderas, que siempre se tallan una vez que están bien secas y curadas, antiguamente se decía que debían pasar 2 años después de cortada, tiene sus propias virtudes en cuanto a dureza, vetas, nudos y fibrosidad, siendo más fáciles de trabajar unas que otras. Para ese cometido el escultor emplea fundamentalmente la gubia, un sencillo instrumento que apenas si ha cambiado a lo largo de la historia, con una boca afilada de huella angulosa o curva, más o menos abierta y más o menos grande, según convenga en cada caso, sin omitir las escofinas y otras muchas herramientas sin nombre elaboradas en el propio taller. Con ella se ha trabajado siempre la madera, no habiéndose producido cambios técnicos sustanciales en la labor del tallista, que dejaba la escultura en blanco para luego proceder a su policromía. Con carácter general, cabe afirmar que la talla en madera ha estado esencialmente ligada a los temas religiosos desde la Edad Media y que conoció su etapa culminante bajo el barroco español, donde fueron célebres sus talleres castellanos y andaluces, de los que salió una asombrosa imaginería. Una vez elegida la madera y fijado el volumen del que saldrá la cabeza a partir del modelo en barro, el escultor coteja con este las medidas básicas, ayudándose de un pequeño aparato que sirve para lo que se llama el sacado de puntos. Por medio de él, se traslada y señala en la madera unos puntos que le sirven de guía para hacer en definitiva una copia en madera, es decir, la obra final que conserva la misma escala que tiene el modelo. Con una gubia de boca curva, llamada de media caña por su perfil, y ayudándose de una maza, comienza a restar material al taco de madera, procediendo por igual en todos sus frentes hasta que comienzan a emerger las formas singulares de su relieve. Para seguir con fidelidad y una precisión casi mecánica el modelo, ya vaciado en yeso, se acude a él repetidamente para tomar y señalar nuevas referencias puntuales, de modo que conserve cada elemento en la réplica de madera no solo la misma situación, sino que tenga análogo relieve, pues con la toma de puntos lo que se mide es la profundidad a la que se debe llegar con las gubias.
Después de desbastar la madera, y para todo lo que representa la labor más delicada de la talla, las herramientas se van haciendo cada vez más finas e incisivas, y abandonando la maza inicial, se controlan solamente con la fuerza de la mano. Por esta razón, se buscan maderas dulces, como el pino y el alerce, o todo lo más de una dureza media, como el tilo, con el que se acomete esta cabeza. Puede observarse cómo, según avanza el trabajo, el escultor se sumerge en la etapa más comprometida y personal, pues abandonando el sacado de puntos, se enfrenta a los pasajes más difíciles de su obra, donde un error resultaría irreversible. Son los detalles del ojo con el lagrimal, es la expresión de la boca entreabierta que profundiza con una gubia curva y un cañón de codillo para asegurar una zona de cerrada sombra, es decir, toda una serie de recursos plásticos que serán decisivos en la expresión última de la cabeza. Gradualmente, la familia de las gubias es sustituida por la de las escofinas, algunas de ellas de un tamaño verdaderamente minúsculo, con las que se hace el acabado final, dando tersura y continuidad a las superficies, eliminando precisamente la huella hiriente de la gubia y creando en definitiva el tejido epidérmico sobre la supuesta masa muscular. Una vez terminado el trabajo del escultor, comienza el del pintor, para lo cual hay que preparar o aparejar la madera. Es decir, hay que darle varias manos de una mezcla de yeso y agua de cola, cubriendo bien todos los poros, de tal modo que una vez seca, esta imprimación sirva de base a la pintura y dorado posterior. Paradójicamente, y a distancia, la cabeza de madera parece ahora una obra marmórea, pero pronto comenzará a cobrar vida a través del color, pues la imaginería española de tradición barroca tuvo un anhelo realista que recogen los propios contratos de obra como una exigencia más, al decir que sean fechas todas las cosas conforme al natural, como si estuvieran vivas. En este sentido, el pintor maneja los pinceles y los colores disueltos en aceite como si estuviera pintando sobre lienzo, por capas y cuidando los detalles del rostro, desde la carnación hasta el color del pelo y barba, siendo de la mayor importancia para la expresión final la mirada interrogante con pequeños toques de luz reflejada sobre el iris. Los llamados rubores sobre el pómulo, sabiamente diluidos, y el paciente acabado con una vejiga de cordero, que no deja huella como el pelo del pincel, representan el final de este episodio. Tan solo resta mostrar algo que se identifica de un modo muy significativo con la historia de la escultura española: la técnica del estofado, esto es, la utilización de panes de oro que enriquecen de un modo muy original la escultura, bien por transparencia, bien porque luego se le hace aflorar. Los costosos panes de oro, cuyos quilates también se suelen especificar en los contratos, se van adhiriendo cuidadosamente a determinadas partes de la escultura, normalmente a las ropas. Luego se bruñen con piedra de ágata para darles no solo brillo, sino consistencia, afirmándolos sobre su base. Por último, como operación final, se estofa, es decir, se pinta al temple de huevo sobre el oro, y una vez seca esta capa de pintura, se araña con un punzón de madera de boj, con el que se deja visible el oro, dibujando los motivos deseados.
Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas. Europa fue entonces también testigo de una serie de cambios radicales en el panorama internacional y de unas guerras de alcance desconocido hasta entonces. Es el caso de la llamada de los 30 años, que afectó a un alto número de países, tantos que se habla de este conflicto bélico como de la Primera Guerra Mundial de la Edad Moderna. Ella supuso el final de la hegemonía de España en Europa y la desintegración del Imperio Romano-Germánico en beneficio de Francia y Suecia. La Paz de Westfalia vino a continuación a fijar un nuevo orden internacional, en el que desaparecieron las figuras del Papa y del Emperador como árbitros supranacionales, buscando en las relaciones internacionales un equilibrio de poder entre todos los estados, si bien Francia ejerció de hecho como primera potencia, dirigiendo la política del continente. Tras la Guerra de Sucesión al trono de España, la Paz de Utrecht, firmada en 1713 entre Francia e Inglaterra con otros maestros, se ilustraba en parte aquella Europa en guerra comentada anteriormente. La obra artística y la vida de sus creadores suele verse como una historia con vida propia y alejada de cuanto sucede a su alrededor. Sin embargo, está profundamente encarnada en la sociedad en que vivió, resultando muy ilustrativo revisar de quiénes fueron contemporáneos algunos maestros del barroco. Así, Guido Reni lo fue de Kepler, Rubens de Tirso de Molina, Bernini de Velázquez, François Mansart y de la extraordinaria generación de la última década del siglo XVII. Todo en un interminable pero apasionante azar que hace de esta época un mundo fascinante. Si por otra parte se hace una lectura cruzada de hechos coetáneos, resulta por ejemplo que Pietro da Cortona, nacido el mismo año que Descartes, estaba pintando el techo del Palacio Barberini cuando se produjo en 1633 la condena de Galileo, quien a su vez era rigurosamente contemporáneo de Gentileschi, Lope de Vega y Monteverdi. Cuando Milton publicó El Paraíso Perdido en 1671, Murillo pintaba en el donde residió Rembrandt, fue uno de los centros financieros más importantes de Europa, y que, al decir de Roussignol en 1665, es hoy en día la ciudad más comercial, la más frecuentada por los mercaderes del resto del mundo. Es hoy la tienda de Europa, o casi diría más bien del universo, a la que van a hacer negocios todo tipo de naciones. Este bienestar procedía en gran parte de su comercio ultramarino con las Indias Orientales, proporcionando excelentes beneficios y favoreciendo todo un coleccionismo burgués que se recoge con un gusto exquisito en la pintura de Vermeer. Muy distinto era el panorama español, con excelentes maestros en los antiguos talleres de Sevilla y Valencia, a los que en el siglo XVII se suma el de Madrid, nutrido de maestros llegados de Sevilla como Velázquez, Zurbarán o Alonso Cano. Solo Velázquez permaneció en la corte, donde dejó una obra excepcional al servicio de Felipe IV, para quien pintó, entre otros muchos lienzos, el cuadro de la rendición de Breda, más conocido como Las Lanzas, con destino al Salón de Reinos del Buen Retiro,
donde al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Holanda, Saboya y Prusia, y la serie de tratados que siguieron a aquella, buscaron reforzar la idea de un equilibrio internacional, esta vez sin hegemonía alguna, aunque se atisbaba ya el poder creciente de Inglaterra, al menos en su dominio del mar. La Europa barroca fue también la Europa de las grandes capitales, que además de albergar la corte y acometer obras de porte monumental, contaron con un fuerte ejército y una compleja administración. Esto es, los dos apoyos más firmes de las monarquías absolutas, entre las que destacó por encima de todas la de Francia con Luis XIV, quien paradójicamente abandonó París por Versalles, donde hizo del absolutismo una obra de arte. La redefinición del mapa político de Europa hizo más patentes si cabe las diferencias estilísticas entre sus distintos focos artísticos, donde además del papel jugado por Italia, desde Nápoles a Venecia, pasando por Roma, otras regiones como los Países Bajos, de los que en 1648 se independizaron las Provincias Unidas de Holanda, contó con importantes talleres artísticos en ciudades como Amberes, Haarlem, Delft o Ámsterdam. Ámsterdam